Saludos, queridos amigos. Una vez más, aquí estamos para estudiar la lección de la escuela sabática. Este es tu pastor, Rolando González, y es un placer tenerte aquí en este espacio. Hoy vamos a tratar acerca de la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Quizás esta es una de las preguntas que muchos se hacen. Verdaderamente en el mundo de hoy, un mundo totalmente secularizado, son pocas las personas que le prestan atención a la palabra de Dios. Ya son muchos los que inclusive dentro del ambiente cristiano no dedican tiempo suficiente al estudio de la Biblia. Y eso trae sus graves consecuencias. Así que vamos a ver en este tema que vamos a tratar cómo poder dedicar tiempo a la palabra de Dios, teniendo en cuenta que al estudiar la palabra de Dios, o sea, la Biblia, no estamos tratando de un libro cualquiera, no estamos hablando de un libro secular, no estamos hablando de una gran obra de la literatura mundial. Estamos sencillamente tratando con la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros en el tiempo actual. La Biblia es un libro singular. Según ella misma se nos presenta, fue escrita por alrededor de 40 autores en un periodo de más o menos 1600 años, que van desde la época de Moisés hasta el último escritor de la Biblia, que fue el apóstol Juan. Comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Son 66 libros en total. Así que hoy vamos a tratar específicamente acerca de algunos elementos importantes para que el estudio de la Biblia pueda rendir provecho para cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que presentar a ustedes es una declaración con la cual quiero introducir el tema en esta hora. La sierva de Dios nos dice lo siguiente: nada está calculado para fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades como las amplias y ennoblecerán verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ve en esos tiempos. Evidentemente, la palabra de Dios es la clave para que podamos tener un mundo mejor. Sin embargo, mucha gente no lo entiende así. Así que vamos a ver ahora el factor tiempo. ¿Cuál es el tiempo que debemos dedicar y cómo debemos usar nuestro tiempo en una forma regulada para que dentro del apretado volumen de actividades que nosotros tenemos podamos incluir indudablemente un tiempo especial de devoción estudiando la palabra de Dios? ¿Alguna vez has puesto el despertador un poco antes de lo habitual para levantarte temprano y poder dedicar unos minutos, aunque sea, para comulgar con Dios, orar y estudiar, aunque sea un versículo de la Biblia? Si no lo has hecho, pues yo te aconsejo a que comiences a hacerlo. Te aseguro que tu día va a correr mucho mejor y más fácil que cuando no lo haces. En el libro Camino a Cristo se nos dice lo siguiente: solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Si bien es cierto, el estudio de la Biblia da una bendición extraordinaria, muchos no saben exactamente cómo estudiarla. Eh, Quizás algunos puedan pensar que leer toda la Biblia en un tiempo rápido, eso sería suficiente, pero no es exactamente el leer rápido la Biblia de Génesis a Apocalipsis lo que pueda producir una bendición notable en la mente y carácter de aquellas personas que leen y estudian la palabra de Dios. Jesús en Juan capítulo 5 versículo 39 nos dio un indicativo. Él dijo: escudriñar las escrituras. Escudriñar significa profundizar, significa cavar hasta que usted encuentra finalmente el metal precioso. Eso es escudriñar. Y con una lectura superficial y rápida, difícilmente usted puede obtener todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para usted. Así que pienso que es mejor estudiar un pasaje con una intencionalidad, tratando de encontrar el mensaje que Dios tiene para ti, que no utilizar la Biblia simplemente como un libro formal para leerlo de una vez y más o menos tener una idea general acerca de lo que trata. Así que tenemos que primeramente orar para que Dios, que es el que inspiró su palabra,
pueda revelarnos las grandes joyas que ella contiene. También debemos consagrar un tiempo a Dios. Como te decía, en la mañana temprano sería bueno, antes de irte al trabajo, que dediques aunque sea 15 minutos al estudio de la palabra de Dios. Dedica ese tiempo para estar con Dios, aunque no sientas realmente deseos de hacerlo. El hábito tiene que hacerse y el hábito solamente se consigue cuando se hace repetitiva una acción. Así que si tú dedicas, digamos, 21 días para cada mañana levantarte temprano y estudiar la palabra de Dios con oración, eso se va a convertir en un hábito en tu vida. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, vamos a leer un pasaje muy interesante. Tú puedes leerlo completo en tu casa. Yo solamente te voy a compartir parte del versículo, parte del pasaje, donde Jesús nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eh, ¿Por qué Jesús nos habla acerca de nuestra necesidad de permanecer en Él y por qué esto es importante para nuestra fe? Evidentemente, permanecer en Jesús significa no solamente pronunciar su nombre, no significa solamente asistir regularmente a la iglesia. Permanecer en Jesús significa tener una relación diaria con Él. ¿Y cómo podemos tener una relación diaria con Jesús si no abrimos la palabra para escuchar su voz a través del Escrito Sagrado? De la única forma que podemos conocer a Jesús, de la única manera que podemos compartir con Él, de la única forma que podemos recibir de sus bendiciones, de su pensamiento, de la forma en que Él vivía, de su carácter santo, es estudiando la palabra de Dios. No existe otro método, no existe otra forma. A través de la palabra de Dios escuchamos la voz de Dios hablando a nuestras conciencias. Tengamos presente que la palabra de Dios es algo así como una carta que Dios nos envía. Es la carta donde Él quiere comunicarse con nosotros y quiere decirnos aquellas maravillosas verdades que Él quiere compartir, tanto contigo como conmigo. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo para que cada día podamos estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento diario de la vida espiritual. Así como nos alimentamos diariamente y no saltamos un día a menos que tengamos algún programa de ayuno específico por alguna razón. Si no lo hacemos regularmente, pues el cuerpo tiende a debilitarse y finalmente puede enfermarse o inclusive hasta morir. Así mismo sucede también cuando no estudiamos la Biblia. Si no nos alimentamos diariamente, si no alimentamos el espíritu diariamente con el estudio de la palabra de Dios, no tardaremos en debilitarnos espiritualmente y finalmente sucumbir. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Ahora, vamos a pensar en cuál es el lugar adecuado para hacerlo. Jesús es nuestro perfecto ejemplo. Y allí en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Jesús buscó un lugar apropiado para comunicarse con el Padre bien temprano en la mañana. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, en ese lugar él se encontraba con su Padre. Allí recibía la fuerza y recibía la bendición del poder del Espíritu Santo. En ese tiempo que él estaba orando y estaba estudiando la palabra para iniciar su ministerio diario, él se fortalecía, se enriquecía espiritualmente para poder bendecir a los demás. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos conectamos diariamente temprano con nuestro Dios para recibir esa bendición espiritual que necesitamos, evidentemente no vamos a hacer nada en absoluto por ayudar a otros que están necesitados también de recibir consuelo, de recibir apoyo, recibir ayuda espiritual en sus momentos difíciles. O sea que necesitamos estar conectados con Dios para que Dios pueda producir en nosotros esa fuerza espiritual que es tan importante para que podamos compartirla también con otros y que nuestros mensajes y nuestras palabras sean persuasivas y puedan ser de bendición. Leamos, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, para ver qué nos dice ahí acerca de cómo debemos buscar a Dios.
Dice allí el Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. De manera continua debemos buscar a Dios. No es cuestión de hacerlo cuando nos parece o cuando nos sentimos bien o cuando creemos que debemos hacerlo porque hay un problema serio que tenemos que resolver. Allá en mi país dicen algunos que muchos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Es un dicho popular que refleja exactamente lo que le estoy queriendo decir. Muchas veces nos acordamos de Dios cuando tenemos algún problema y entonces le buscamos en oración y buscamos la Biblia para ver qué Dios nos dice. Ni la Biblia es un amuleto para protegernos de problemas, ni la Biblia es un libro de consultas para buscar una solución en un momento dado. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el pan nuestro de cada día que debe alimentarnos de una manera total y completa, en una forma integral, para que podamos marchar en el día en una forma aceptable delante de Dios y que Dios nos convierta en luminares en un mundo oscurecido por las tinieblas del pecado. Dice la sierva de Dios, el alimento que comemos en una comida no nos satisface para siempre. Diariamente debemos tener algo de alimento. Así también diariamente debemos comer de la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. En aquellos que se alimentan constantemente de la palabra, Cristo se forma como la esperanza de gloria. Un descuido en la lectura y el estudio de la Biblia produce hambre espiritual. Por eso el estudio de la Biblia debe ser un estudio profundo. No debe ser superficial, debemos dedicar tiempo para profundizar en la palabra de Dios. No es necesario llegar a ser un erudito para estudiar la Biblia. No, Dios ha inspirado su palabra de tal manera que hasta un niño puede entenderla fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios su bendición y orar para que el Señor a través de su Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere presentarnos, lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere compartir con nosotros en su palabra. ¿Cómo podemos hacer un estudio profundo de la palabra de Dios? Elena White dice que nunca debiera estudiarse la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Una persona que estudia la Biblia sin oración corre el riesgo de malinterpretar la palabra de Dios, de crear conceptos que no son los que la Biblia enseña, de fantasear en pasajes que realmente no dicen lo que piensa él que deben decir. Es tergiversar el escrito sagrado. Cuando nosotros no oramos, tendemos a hacer eso. Y por esa razón hay tantas personas que están completamente confundidas del significado de lo que un texto diga. Hacen una mala exégesis del texto sencillamente porque no buscan la asistencia del Espíritu Santo en el momento que van a estudiar la palabra de Dios. Es por eso tan importante que dediquemos tiempo a orar antes de estudiar, antes de abrir tu Biblia. Primeramente tienes que tener una oración sencilla y decirle a Dios, presentarle a Dios tu petición. Abre mis ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley, como decía el salmista. Y entonces el Espíritu Santo te va a ir aclarando a medida que estudias todas aquellas verdades maravillosas que el Señor quiere revelarte en su palabra. Y eso nos va a dar a nosotros una bendición doble. O sea, hay muchas maneras de estudiar la Biblia, pudiéramos decir, versículo por versículo, leerlo por temas. Hay algunos que toman capítulos que tratan sobre el mismo tema y lo leen por temas o por palabras o libros completos. Son muchas formas que tú puedes utilizar para estudiar la palabra de Dios. En mi caso particular, yo estudio la Biblia sin apresuramiento y siempre ayudado por un buen comentario bíblico. Los comentarios bíblicos son buenos asistentes para poder entender. También utilizo comentarios del espíritu de profecía, de manera que esto nos ayuda a profundizar más en la palabra. Siempre sigo un sistema y el sistema es primeramente pedir a Dios que Él me revele a mí lo que Él quiere enseñarme a través del texto sagrado. No tomo una porción grande de la Biblia, puedo tomar un capítulo mayormente o una porción de la palabra de Dios para estudiarlo. Oro a Dios primeramente y trato de encontrar el significado de aquel versículo o aquel pasaje que estoy estudiando. Trato de encontrar en él
las enseñanzas que Dios quiere en esos momentos compartir conmigo. Una vez que he logrado eso, entonces leo un comentario o leo quizás algún comentario también del espíritu de profecía, y eso pues me esclarece mucho más aquello que he aprendido. Muchas veces me sorprendo que lo que Dios ya me reveló es lo que dice también el comentario bíblico y es lo que dice también el espíritu de profecía. O sea que Dios, que es el que reveló a los profetas su voluntad y sus mensajes, también es el mismo Dios que sigue actuando en nosotros para que podamos interpretar correctamente y podamos esclarecidamente comprender lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, ¿qué nos dice Isaías 50, versículo 4, sobre nuestra relación con Dios y cómo esa relación puede influir en la manera en que tratamos a los demás? Dice el profeta: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Elena White dice que un pasaje estudiado hasta que su significado es claro para la mente y su relación con el plan de salvación es evidente, es de más valor que la lectura detenida de muchos capítulos sin tener ningún propósito definido y sin obtener ninguna instrucción positiva. Llevad con vosotros vuestra Biblia. Apenas tenéis la oportunidad, leedla. Fijad los textos en vuestra memoria. Aunque estéis caminando por las calles, podéis leer un pasaje y meditar en él, fijándolo así en la mente. Se dice que los valdenses llevaban siempre dentro de su ropa trozos escritos de la palabra de Dios para compartirla con todas aquellas personas que ellos se encontraban y que no corrieran el peligro exactamente de ser denunciados. Quizás sería bueno tener también el hábito de tener siempre con nosotros, bien el Nuevo Testamento, hay Nuevos Testamentos que son pequeños también, inclusive hay Biblias que son pequeñas, yo tengo una completa que es de bolsillo, puede caber perfectamente en el bolsillo, y en los momentos esos que estamos en una consulta, por ejemplo, esperando nuestro turno o en algún lugar donde vamos a tener tiempo allí de espera, tomar en esos momentos la palabra de Dios y allí dedicar el tiempo que vamos a estar esperando para aprovechar y alimentarnos, y que ese tiempecito que vamos a estar estudiando la palabra de Dios podemos estar en comunión con el Señor también en cualquier lugar. Es lo que ella está diciendo aquí en este pasaje. Ahora, ¿qué significa la expresión de tus mandamientos he adquirido inteligencia? Eso nos lo dice el Salmo 119 y versículo 104. El salmista decía: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si hay un libro que contribuye al desarrollo del intelecto humano, es la palabra de Dios. Mira, conocí a una señora hace muchos años atrás, ya descansa en el Señor, pero esa señora no podía leer ninguna otra cosa salvo la Biblia. O sea, si tú le ponías cualquier texto, un periódico, una revista, un libro cualquiera, ella no sabía leer, ella era analfabeta, pero ella aprendió a leer la palabra de Dios y sí podía leerla. Algo increíble, algo increíble. Pero realmente eso muestra cómo Dios siempre trata de comunicarse de alguna manera con el ser humano. Entonces, el ejercicio de nuestra mente en el estudio de la palabra de Dios enriquece nuestro acervo cultural, fortalece nuestro intelecto y nuestro desarrollo intelectual también se hace sólido, contribuye a nuestra inteligencia, porque evidentemente los sabios de este mundo, que se hacen sabios porque estudian ciertas ciencias y ciertas artes, que creen que es lo que da sabiduría y da cultura, no son exactamente sabios. Dios escondió estas cosas de los sabios para dársela a conocer a los sencillos, a los niños, a los simples. Y de esa forma somos enriquecidos con el contenido de la palabra de Dios. Tomemos, por ejemplo, a Jesús y aún a los discípulos mismos. Pero Jesús mismo asombró a los 12 años, con 12 años, asombró a los doctores de la ley con las cosas que él compartió con ellos, sin haber estado en una escuela rabínica, habiendo sido educado solamente por su madre. Jesús fue un intelectual también, pero a esa corta edad Jesús pudo sorprenderlos a ellos y se quedaban maravillados de las cosas que Jesús decía.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace sabios también en su estudio. Ahora, en Isaías 51, ahí hay un capítulo extraordinario, versículos 1 al 13. Yo te aconsejo que lo leas completo ahí en tu casa, pero voy a tomar algunas partes de este capítulo para compartirlo contigo. Hay un llamado de Dios allí. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deslimpío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. De esa manera Dios te está ilustrando en una forma clara y contundente los beneficios que se obtiene con la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, algo que no te cuesta absolutamente nada, solamente dedicarle tiempo e interés, Dios hará florecer tu alma. Dios hará germinar tu alma. Dios hará que tú puedas producir frutos en abundancia que serán de bendición para ti, para tu familia y para todo el que te rodea. Porque una persona que está en constante comunión con Dios a través del estudio de la Biblia y de la oración va a reflejar en su rostro esa relación que tiene con Cristo, y a través de su expresión de una sonrisa constante va a producir en muchas personas esa paz que tantos necesitan. Dice la sierva de Dios, y con esto concluyo: cuando se despierta un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empieza a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. Su estudio no se limitará a un tiempo y un lugar determinados, y este estudio continuo es uno de los mejores medios de cultivar el amor hacia las Escrituras. El estudiante debería tener siempre consigo la Biblia. Si tenéis una oportunidad, leed en texto y meditad en él. Mientras andáis por la calle, esperáis en la estación del ferrocarril o en el lugar de una cita, aprovechar la oportunidad de adquirir algún pensamiento del tesoro de la verdad, tal como te decía hace un momento. Aprovecha el tiempo, no lo pierdas, el tiempo es muy valioso y hay que redimirlo. Y no hay una cosa mejor que dedicar esos espacios vacíos de nuestro tiempo a un pensamiento puro, un pensamiento noble, profundo, que se obtiene a través del estudio de la palabra de Dios. Eso nos mantiene en constante comunión con Dios, en una relación permanente con el Señor. Y mira, cuando eso ocurre, el diablo no podrá hacerte nada. Él no puede entrar en todos aquellos que se parapetan con el escudo de la palabra de Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima.